Tenemos aquí la semana 10, cinética química y equilibrio químico. Empezaremos con la cinética química, que viene a ser, ¿no?, parte de la fisicoquímica, ¿no?, y que esta estudia los mecanismos por los cuales se producen las reacciones químicas, también la velocidad de las reacciones químicas y los factores que afectan la velocidad de las reacciones. Esto está basado en lo que se conoce como las teorías que explican la velocidad de la reacción. Entre ellas tenemos la teoría de colisiones y la otra la teoría del complejo activado. En las teorías que explican la velocidad de reacciones, ¿no?, se van a dar para que en una reacción química se generen moléculas que tienen que cumplir, ¿no?, ciertas condiciones para poder llevarse a cabo estas dichas reacciones. Entonces, vamos a empezar con la teoría de colisiones, ¿no? Estas moléculas tienen que hacer contacto, es decir, deben colisionar, ¿no? Y deben de hacerlo acercándose con una orientación apropiada. Veamos pues en el lado izquierdo. Ya, aquí en la teoría de colisiones entonces deben colisionar, es una condición, y otra que deben acercarse en orientación apropiada. Tenemos aquí dos casos. En la primera, en la A, tenemos una orientación adecuada, ¿no? Quiere decir que va a haber un choque efectivo. ¿Cómo es esto? Tenemos aquí una molécula de yodo, ¿no? Y tenemos acá una molécula de hidrógeno. Ambos, ¿no?, van a dirigirse con una orientación adecuada. Al colisionar, vemos aquí que ellos van a ir a colisionar entre ellas, pero bajo una dirección. Esta dirección tiene que ser adecuada. Esta dirección en la segunda parte vemos que chocan estas moléculas, las de hidrógeno con las de yodo, ¿no?, en una orientación adecuada, generando aquí un complejo activado. Luego, una vez que han tenido un choque efectivo, entonces estas moléculas, ¿no?, se van a separar en dos moléculas de yoduro de hidrógeno en este caso. Pero acá tenemos en la parte B una orientación inadecuada. Quiere decir que no hay un choque efectivo, o sea, un choque no efectivo. Tenemos aquí la molécula de yodo y la molécula de hidrógeno que van una al encuentro de la otra, pero al no haber una orientación adecuada, lo que va a ocurrir es que no se van a llevar a cabo la reacción. Por lo tanto, estas moléculas seguirán siendo de hidrógeno y de yodo respectivamente. No se habrá formado lo anterior. A continuación tenemos la otra teoría, que es la teoría del complejo activado. En esta teoría del complejo activado, vamos a ver que esta molécula de reactantes va a tener que adquirir cierta energía mínima que se llama energía de activación. Debido a esta energía de activación,
Vamos a generar, ¿no? Que se forme un complejo activado y luego avance esta reacción hasta que obtengamos un producto. Lo que estamos viendo en este momento es un perfil de reacción. Tenemos aquí el perfil de una reacción. En este caso es una reacción exotérmica que ahora lo vamos a ver, la cual está graficada en el eje Y X. X, ¿no? Tenemos aquí el avance de la reacción, en Y tenemos la energía. Entonces, estas moléculas que tenemos en este caso, tenemos la formación del agua, ¿no? Tenemos acá dos moléculas de hidrógeno, la de color celeste, y una molécula de oxígeno en el color rojo. Estas, ¿no? Van a reaccionar mediante una energía, ¿no? Que ellas tienen, ¿no? Y posteriormente se va a dar la energía de activación, la cual, la cual va a conllevar a obtener el complejo activado. Acá vemos ya la formación, el acomodo, ¿no? Los choques se han realizado entre ellas y vamos a observar que ya hay un acomodo de las moléculas, ¿no? De tal forma que están generando ya un nuevo producto. Posteriormente, el avance de la reacción va a hacer que se obtenga un producto final, que en este caso son dos moléculas de agua. Perfil de una reacción. Vamos a tener que este perfil lo que nos va a dar, ¿no? Es cómo se va a producir la reacción, ¿no? La reacción durante todo un proceso que parte desde los reactantes hasta los productos. Y la energía involucrada para este proceso. Vamos a tener un tipo de reacción exotérmica en el primer caso, en el cual vamos a distinguir los siguientes elementos dentro de un perfil de reacción. En el lado izquierdo tenemos una reacción exotérmica y al lado derecho la reacción endotérmica. Comenzaremos con la explicación de la reacción exotérmica. Esta es una reacción exotérmica. Está graficada, está graficada se encuentra al lado izquierdo, se encuentra graficada ella en un eje de coordenadas X, y tenemos que en el eje X se va a encontrar el transcurso de la reacción que generalmente se lleva en tiempo, y en el eje Y tenemos la energía involucrada. Quiere decir que esta energía va a depender del tiempo, ¿no? Del transcurso de la reacción. Vamos a ver que en el eje Y partimos de los reactantes, ¿no? Bajo una energía que es la energía de reactantes. Esta energía de reactantes, ¿no? Que va a darse con el inicio de los choques y colisiones entre las moléculas, ¿no? Va a hacer que esto eh, nos lleve a una energía de complejo activado que aparece en este lado. El Ca significa complejo activado, ¿no? Y en este complejo activado vamos a tener que sucede mediante un estado de transición. Tan solo es un estado de transición, quiere decir que no va a quedar ahí un buen tiempo, sino es instantáneo. Es un instante nada más en esta zona.
Y esta energía máxima que obtenemos nosotros, que lo lleva de la energía de los reactantes hasta la energía de complejo activado, ¿no? Se le va a denominar energía de activación. Esta energía de activación, por lo que nosotros vemos aquí, viene a ser igual a la diferencia entre la energía del complejo activado menos la energía de reactantes. Esta energía de activación es la mínima necesaria para poder llevar a cabo la reacción. Posteriormente, esta va a descender para dar finalmente los productos, la cual va a tener una energía de productos. También podemos ver involucrado acá una diferencia de energía de productos y reactantes. Esta energía que es diferenciada se le puede identificar como una pérdida o ganancia de calor, liberación de calor o absorción de calor, en todo caso, y está dado por una entalpía. En este caso, la entalpía de reacción, ¿no? De llevar de reactantes a productos va a ser negativa, ¿no? Negativa, o sea, menor que cero. Esto quiere decir que para llevarlo, llevar la reacción de reactantes a productos, ¿no? Ha habido salida de calor, ¿no? Así ha habido ha necesitado calor para poder formarse esos productos, ¿correcto? Luego, esta entalpía de reacción es igual a la energía también de reacción y esto es igual a la energía de los productos menos la energía de los reactantes. Como ustedes observarán, esta energía de productos es menor en este caso de la reacción exotérmica y al restarlo de la energía de reactantes, pues va a salir negativo. Quiere decir que se ha necesitado, ¿no? Se ha necesitado que se liberar energía, ¿no? De parte de los reactantes para que se formen los productos. Veamos ahora qué sucede en el caso de una reacción endotérmica y que lo tenemos a la derecha. En este caso, vamos a tener también igual una gráfica de energía versus tiempo, ¿no? Igualmente, ¿no? En el eje X está el transcurso de la reacción en tiempo y tenemos también la energía potencial o la energía que se tiene de las reacciones en el eje Y, que van a depender del tiempo, como se genere. Luego, este perfil, ¿no? Va a salir o va a empezar, mejor dicho, va a comenzar con la energía de los reactantes, ¿no? Acá tenemos los reactantes, están reaccionando entre ellos, ¿no? Y van a necesitar, ellos miren su energía es muy poca, muy baja, van a necesitar que se les dé energía a ellos para poder generar productos. Entonces, primero, esta energía va a servir para llevar a estos reactantes al estado de transición, donde se está iniciando la reacción a conversión de productos y esta energía de llevar de energía de reactantes a energía para llevarlo al estado de transición, que es la energía de complejo activado, se le denomina, al igual que la anterior, energía de activación. Según el gráfico, podemos observar que esta energía de activación es igual a la energía del complejo activado, ¿no? Que lo tenemos acá en la parte superior, menos la energía de
reactantes, que lo tenemos aquí. Posteriormente, esta energía va a ir disminuyendo hasta darnos los productos. Como ustedes observarán, la energía de los reactantes es diferente a la de productos en este caso, ¿no? Siendo la de productos mayor que la de energía de reactantes, en el caso de una reacción del tipo endotérmica. Y lo que vamos a observar es que si diferenciamos estas dos, vamos a obtener un resultado positivo. Entonces vamos a tener acá que la entalpía de reacción que expliqué anteriormente ya no va a ser igual que a la de la exotérmica, sino que va a ser positiva, ya que hemos necesitado darle energía a los reactantes para que se lleve a cabo esta reacción. Entonces, esta, esta reacción al llevarse a cabo, ¿no? Ha absorbido energía, ¿no es cierto?, para luego dar los productos. Como el trabajo se hace en el sistema, es positivo. Y se le está dando energía al sistema. O sea, está absorbiendo energía. Ella no está eliminando energía como en el anterior caso. En este caso, de la endotérmica está absorbiendo energía. Entonces vamos a tener que esta entalpía de reacción va a ser igual a la energía de reacción y es igual a la diferencia, al igual que la anterior, de la energía de productos menos la energía de reactante. Y en este caso va a ser positivo. Diferente al anterior que hemos visto, que es donde es negativo. Con esto hemos podido observar los perfiles de una reacción. Otro factor, otro punto, mejor dicho, que estudia la cinética, ¿no? En este caso, no, mejor es el punto, es velocidad de reacción. Vamos a empezar con esto de velocidad de reacción, ¿no? Que es esta velocidad de reacción. Y diremos que esta velocidad de reacción estudia o va a medir el cambio, ¿no? Va a estudiar o va a medir el cambio de la concentración. El cambio de la concentración está indicada aquí, o sea, denotada como un triangulito que está delante de unos corchetes que indican estos corchetes concentración. Y el triangulito indica diferencia de concentraciones, en todo caso se lee. ¿Entre quiénes? Entre los reactantes, de los reactantes a productos, de una reacción química con respecto al tiempo. Veamos pues, tenemos aquí una reacción química, ¿no? La cual está balanceada estequiométricamente. Vemos aquí, delante de cada uno de los componentes de la reacción, su coeficiente estequiométrico. Por lo tanto, es una ecuación del tipo reacción química balanceada. Luego, para nosotros medir su velocidad de reacción, lo vamos a hacer con respecto a cada uno de los componentes, teniendo cuidado de identificar quiénes son reactantes y quiénes son productos. Acá tenemos a los reactantes y acá tenemos a los productos. En el tiempo, vamos a ver que los reactantes pasan a convertirse en productos.
Quiere decir que ellos van a ir desapareciendo para aparecer los productos. Veamos aquí un gráfico al lado izquierdo. Vamos a tener que en este gráfico se ha graficado el tiempo en el eje X y en el eje Y, que es la función dependiente, pues el f de X. Hemos puesto a la concentración. La concentración está expresada en moles por litro y el tiempo es segundo. Entonces, ahora vamos a observar lo siguiente. Miren ustedes que los productos parten de cero, mientras que los reactantes parten de una concentración definida, ¿correcto? Cuando los reactantes ya tienen una concentración, los productos ni siquiera aparecen, ¿no? Entonces vamos a ver que inicialmente hay cero de ellos. Entonces, poco a poco, estos reactantes en el camino van a ir desapareciendo, van a ir bajando en cuanto a su concentración hasta bajar completamente y ir bajando. Mientras que en los productos, ¿no? A medida que los reactantes desaparecen, ¿no? Estos están empezando a aparecer. Por lo que se ha normado, se ha dado se ha convenido en que cuando se trata de la velocidad de reacción de un producto, esta velocidad va a tener delante un signo positivo que da, que se puede leer como que están ellos apareciendo en el tiempo. Mientras que cuando se trata de un reactante, tendremos que ponerle signo negativo a esta velocidad, porque este signo nos va a identificar que en primer lugar es un reactante y que está desapareciendo en el tiempo para dar paso a los productos. Luego vamos a aplicar la definición de velocidad de reacción, que es el cambio, ¿no?, de concentración de los reactantes a productos. Entonces vamos a ver aquí que en el caso del producto C va a ser igual a la concentración de este en el tiempo 2 o tiempo final menos la concentración de este en el tiempo inicial, dividido entre la diferencia de los tiempos final menos inicial. Esto también puede ser expresado como un cambio de la concentración, en el cual tendríamos que incluir este delta con estos corchetes. Entonces, vamos a observar para la parte superior la diferencia de concentraciones. Y en la parte inferior de este cociente, vamos a poner también un delta, pero simplemente del tiempo, que esto significa diferencia de tiempos. ¿Correcto? Arriba es diferencia de concentraciones y en el denominador diferencia de tiempo. Es positivo, sí, porque se trata de un producto. Vamos a ver en el caso de A, que es un reactante. Habíamos dicho que tenemos que empezar con el signo negativo, que indica que A va a ir desapareciendo en el tiempo para dar paso al producto. Luego vamos a tener que este signo va a multiplicar a un cociente cuyo numerador es la diferencia de las concentraciones de dicho reactante, tiempo final menos tiempo inicial,
dividido entre la diferencia de tiempo final menos inicial. Que puede ser esto también nuevamente reescrito como menos la diferencia de concentraciones entre la diferencia de tiempo. Ya hemos visto para un producto y para un reactante. Ahora lo vamos a hacer para todos ellos. Y tenemos que la velocidad de reacción va a ser igual para todos ellos, por lo que estamos describiendo estas curvas, ¿no? Unos aparecen, ¿no? Otros desaparecen. Entonces acá tenemos para los reactantes A y B, ¿no? Reactantes A y B, que va a ser menos la diferencia de concentraciones de A entre A, muy importante, y tomarlo en cuenta, ¿no? Tenemos aquí que el denominador está multiplicado por el coeficiente estequiométrico del componente A, en este caso, que es un reactante, que va a multiplicar al denominador, en este caso, diferencia de tiempo. Y esto a su vez va a ser igual a la diferencia de concentraciones de B dividido entre B, que es el coeficiente estequiométrico de B, multiplicado por la diferencia de tiempo. Una vez que ya hemos terminado con los reactantes, también podemos decir que esto también va a ser igual a la diferencia de concentraciones de C, que es el producto dividido entre su coeficiente estequiométrico multiplicado por la diferencia de tiempo. Pero en este caso, el signo que le antecede a este cociente, por ser un producto, es positivo. Ya sabemos por qué él va a ir apareciendo en el tiempo. Y este es igual también a la diferencia de concentraciones del segundo componente de los productos, que es D, dividido entre su coeficiente estequiométrico, ¿no? Su coeficiente estequiométrico multiplicado por la variación de tiempo. Pero voy a repetir, como es un producto, el signo que va a llevar adelante en cada uno de estos cocientes de C y D es positivo porque ellos son productos y van apareciendo en el tiempo. Otro, otro estudio de la cinética química trata sobre los factores que afectan la velocidad de la reacción. Entonces, vamos a hablar acerca de los factores que afectan la velocidad de una reacción. Tenemos el estado físico de los reactantes, el estado físico de reactantes como es el gas, el líquido y sólido. Todos ellos van a tener una forma una forma de cómo movilizarse, ¿no? Dentro de su estado agregado. Vamos a ver que el gas, ¿no? Se encuentra en forma caótica, colisionando entre las moléculas, ¿no? Y esto hace que ellas tengan un movimiento mucho más rápido, mientras que en los líquidos, las fuerzas de atracción y de repulsión se encuentran entre ellas bastante equilibradas, ¿correcto? Y en los sólidos sabemos que ellos no tienen tan solo movimiento debido a la vibración. Por lo tanto, esto va a afectar, ¿no? El cómo ellos se movilicen, se muevan, va a afectar ¿a qué? A la velocidad de una reacción, facilitando en unos como es el gas y dificultando en otros como es los sólidos. Después tenemos la facilidad para entrar en contacto, que también es otro factor, ¿no? Que afecta la velocidad de la reacción. Tenemos aquí un bloquecito, vamos a poner que sea un
un terrón de azúcar. Este terrón de azúcar inicialmente tiene 6 caras, ¿correcto? Es un paralelepípedo, ¿no? Para más que un cubo, pero es un paralelepípedo. Y tiene 6 caras. Esas 6 caras son las que esta, este sólido va a poder dar, en caso de que sea un soluto, va a poder estar, eh, va a estar en contacto dentro de un solvente, ¿correcto? Pero si nosotros quisiéramos tener mayor efectividad en cuanto a una velocidad de reacción, ¿no? Lo que tendríamos que hacer es particionar este bloque en bloquecitos más pequeños. Quiere decir así que va a haber una mayor superficie de contacto, ¿no? En vez de ser tan solo 6 lados como tenía este inicialmente, ahora acá hay varios bloquecitos, ¿no? Contemos los que hay 6, entonces tenemos aquí un bloquecito pequeño de 6, otro de 6, otro de 6 caras, otro de 6 caras. Quiere decir que la superficie de contacto al particionarse ha aumentado. Ya no va a haber tan solo 6, sino varios de 6 caras, ¿no? Entonces, convenimos en que mientras más pequeña la partícula, ¿no? Mayor superficie de contacto hay, ¿correcto? Imagínense que en vez de ser bloquecitos, ¿no? Cúbicos o, o este paralelepípedo sean ahora pequeños gránulos, más pequeños, ¿no? Muy pequeños. Entonces va a aumentar mucho más todavía la superficie de contacto. La concentración también es un factor que afecta la velocidad de reacción y esta concentración de los reactantes, ¿no? Esta concentración de los reactantes tiene que ver mucho con su velocidad, ya que cuando hay menor concentración de ellos, ¿no? Hay una menor velocidad. Tenemos, por ejemplo, acá 0,01 molar, ¿no? De concentración, a diferencia que en la segunda cubeta hay 1 molar, que hay mayor concentración. ¿Cómo definimos? Vemos esto, que tenemos aquí molar, indica 0,01 mol por litro. O sea, es una décima, ¿no? De mol en un litro. Mientras que en la otra cubeta hay 1 mol, ¿no? Un mol en un litro. Quiere decir que hay una mayor cantidad. Y por esa mayor cantidad van a poder colisionar entre ellos, ¿no? Las partículas mucho mejor, ¿no? Porque hay mayor cantidad de ese soluto en el mismo volumen de esa solución, de ese solvente. Otro factor también es la temperatura. En el primero tenemos acá unas partículas que están a 25 grados centígrados. Ya hemos visto los estados de agregación y cómo estas partículas se mueven, ¿no? ¿Cómo se mueven, no? Porque al recibir mayor energía, estas van a tener mucho mayor movimiento. Entre ellas van a haber mucho más choques, ¿correcto? ¿No? Entonces las partículas al estar a 25 grados centígrados se mueven más lento y esto es debido a que está aquí una menor temperatura. Sin embargo, si subimos la temperatura, o sea, hay una mayor temperatura, estas partículas se van a mover mucho más rápido. O sea, ellas se mueven mucho más rápido al aumento de la temperatura. ¿Correcto? Son más rápidas, ¿no? En el caso anterior, son lentas. O sea, el cambio de temperatura ayuda a que éstas se muevan mucho más rápido. O sea, que exista una velocidad, ¿no? Aumente la velocidad de reacción. Vamos a ver el caso de agregar un catalizador. Tenemos aquí un perfil de la reacción, ¿no? Inicialmente, en este caso, una reacción del tipo isotérmico, ¿no? En dos.
en dos estados. En el primer estado sin catalizador y en el segundo estado con catalizador, ¿no? ¿Qué sucede? En una reacción normal tenemos pues una energía de activación para luego dar los productos, partiendo de los reactantes, una energía de activación para dar productos, sin catalizador. En el siguiente perfil también tenemos lo mismo, pero vemos que la energía de activación ha sido menor, ¿no? Con respecto a la anterior. Sin catalizador tenemos una energía bastante elevada, ¿correcto? Para alcanzar esta energía de activación bastante. Mientras que con catalizador esta energía es reducida, o sea, se ha alcanzado mucho más rápido. Quiere decir que el catalizador ayuda a alcanzar una energía de activación en menos tiempo, ¿no? Y esta es mínima nada más para poder alcanzar los productos. No necesita todavía de completar toda una cantidad grande de energía de activación para poder llegar a los productos. Quiere decir que con catalizador, la velocidad con catalizador, ¿no? Es mayor que la velocidad sin catalizador. También estudia la cinética los mecanismos por los cuales se producen las reacciones químicas. Los mecanismos. Cuando hablamos de mecanismo de reacción, estamos hablando de etapas, llamadas también conjunto de etapas, pueden ser conjunto de etapas, ¿no? En las que va a transcurrir dicha reacción. Estas reacciones pueden ocurrir en una sola etapa, a la cual llamaremos reacciones del tipo sencilla. Y las que ocurren en dos o más etapas se denominan complejas. Ejemplo, tenemos de una reacción sencilla, una sola etapa a la reacción del hidróxido de sodio, más tenemos aquí el ácido bromídico, ¿no? Que está también, ambos están en estado acuoso, y nos van a dar como productos bromuro de sodio acuoso más agua líquida, ¿correcto? Esta reacción se lleva a cabo en una sola etapa. Por lo tanto, es una reacción del tipo sencilla. A la derecha tenemos la reacción compleja que se va a llevar a cabo en dos o más etapas para la reacción. Para esta reacción vamos a tener acá, ¿no? Dos moléculas de óxido de nitrógeno gaseoso que se va a disociar en oxígeno molecular gaseoso más dos moléculas de nitrógeno molecular gaseoso. Todos ellos en estado de agregación gaseosa. Van a reaccionar mediante un conjunto de etapas o de reacciones. Lo que ustedes están viendo en la parte superior es lo que se denomina reacción global. Esta reacción global, a diferencia de la reacción sencilla, que tiene una etapa, esta tiene dos, en este caso. Y vamos a tener que
En la primera etapa, ¿no? Vamos a tener este óxido de nitrógeno gaseoso que se va a disociar en oxígeno atómico gaseoso más nitrógeno molecular gaseoso. A esto también se le conoce como etapa 1 o etapa lenta. Esta etapa 1, etapa lenta, es muy importante, chicos, porque define el orden de la reacción. Y tenemos la segunda etapa o la etapa 2, que es la rápida, en la cual este óxido de nitrógeno va a reaccionar, ¿no? Al cual se va a añadir el oxígeno atómico gaseoso para dar oxígeno molecular gaseoso más nitrógeno molecular gaseoso. La suma de estas dos reacciones nos va a dar la reacción global o la que veíamos al comienzo. Esta segunda reacción de este mecanismo se le denomina etapa 2 o etapa rápida. Hablamos ahora de lo que es una sustancia intermedia. Esta sustancia intermedia aparece pues en el mecanismo de las reacciones complejas y podemos identificarlo porque va a cumplir tres condiciones. En primer lugar, aparece en una de estas etapas, ¿no? Aparece en una de las etapas, como lo vemos acá, está apareciendo, ¿correcto? Como producto. Por eso que se dice que está apareciendo. Mientras que en la otra está desapareciendo, porque aparece como reactante, porque en el tiempo el reactante va a desaparecer, ¿correcto? Estas, esta sustancia intermedia, ya, la tercera condición es que no aparece en la reacción global y lo vamos a ver, no aparece oxígeno atómico en la reacción global, cumpliendo las tres condiciones que nos dan a conocer que es una sustancia de tipo intermedia, en este caso el oxígeno atómico. A continuación vamos a ver lo que pasa en una reacción compleja y un catalizador. Tenemos el mecanismo, ¿no? En este caso de peróxido de hidrógeno líquido, el cual va a reaccionar con el bromuro, ion bromuro acuoso, y nos va a dar acá el ion berio menos líquido más agua líquido, ¿no? Miren los estados de agregación. Y esta sería la etapa 1 o etapa lenta, que va a definir, que hemos dicho, el orden de la reacción. Vamos a ver aquí. Tenemos en el mecanismo también otra reacción, ¿no? En la cual, ¿no? Vamos a tener al peróxido más el bereo menos líquido, ambos líquidos, para darnos el bromuro, ion bromuro acuoso más agua líquida más oxígeno molecular gaseoso. Esta sería la etapa rápida. Listo. Ahora estas dos reacciones las sumamos y vamos a tener una reacción que la conocemos como reacción global. Entonces vamos a identificar en estas reacciones al catalizador y también a la sustancia intermedia. ¿Cómo hacemos? Hacemos lo siguiente, una sustancia intermedia aparece y desaparece en el mecanismo. Vamos a ver quién aparece y desaparece, porque no lo tenemos en la reacción global. En este caso, el que aparece es el PDO menos, aparece porque aparece en los productos y desaparece en la siguiente porque aparece como reactante. Y en la reacción global no está, por lo tanto, es una sustancia intermedia. ¿Y qué pasa con un catalizador? El catalizador no interviene en una reacción química para formar producto. Simplemente así como ingresa, ¿no?
va a hacer de que, de, de aumentar, o mejor dicho, de aumentar la velocidad de reacción para llegar a a la energía de activación, ¿no? Más rápido, pero va a entrar y va a salir igual, más no va a intervenir en la reacción. Veamos en la reacción global, efectivamente encontramos, ¿no? Encontramos aquí que hay cierto elemento que es el bromuro que entra a la reacción y sale de ella, ¿no? Está entrando y saliendo, ¿no? Acá está entrando y acá en el otro lado como reactante está saliendo, ¿no? Entonces, como entra y sale igual, por lo tanto, él es el catalizador, ¿no? ¿Ya? Listo. Pasamos al siguiente. Después de haber visto los factores que afectan la velocidad de la reacción, ahora vamos a ver en qué consiste la ley de la velocidad de una reacción. Podemos ver qué hay para la reacción sencilla y para una reacción compleja. Para una reacción sencilla, ¿no? ¿No? Tenemos aquí la reacción de A, B, C y D. Acá ha habido un ratito. Listo. Tenemos que esta reacción sencilla, ¿no? Para esta reacción sencilla, que está balanceada, ¿no? Aquí vemos sus coeficientes estequiométricos en cada una de ellas, por eso decimos que está balanceada previamente, antes de realizar el proceso, ¿no? De la ley de la velocidad. Vamos a tener para esta que la ley de la velocidad va a estar dada, ¿no? Como una constante, ¿no? Constante de velocidad que multiplica a las concentraciones de los reactantes, en este caso, ¿no? En este caso A y B son reactantes, ¿correcto? Y cada uno de estas concentraciones, de estos reactantes, está elevado a un exponente como A, que en este caso concentración de A está elevado al alfa y la concentración de B a un beta. Por ser una reacción sencilla, por ser una reacción sencilla, ¿no? Por ser una reacción sencilla, está coincidiendo aquí alfa con A y beta con B, ¿correcto? También tenemos que las unidades de K van a ser molar, elevado a uno menos la suma de estos coeficientes alfa y beta, ¿no? Multiplicado multiplicado por segundo a la menos uno, ¿correcto? Alfa y beta se le conoce como órdenes parciales de la reacción y la suma de ellas viene a ser el orden total de la reacción, en este caso de una reacción del tipo sencilla. Veamos ahora en una reacción compleja. En esta reacción compleja tenemos aquí la ecuación debidamente balanceada, ¿no? Y vamos a ver que también esta reacción tiene sus mecanismos, ¿correcto? Entonces, esta reacción va a tener una etapa uno, que es la etapa lenta, y tenemos la etapa 2, que es la etapa rápida. Como esta tiene un mecanismo de dos ecuaciones para llegar a la reacción global,
Entonces, les dije yo que la ley de la velocidad en este caso es muy importante. Vemos aquí que todos están en etapa gaseosa, en estado gaseoso, todos, su estado de reacción es gaseoso. Pero la etapa uno es la que va a definir el orden de la reacción, ¿ya? El orden de la reacción, que en este caso es este exponente que aparece aquí en esta parte superior. ¿Ya? Entonces, este va a ser definido, ¿no? Por dicha etapa lenta y diremos que la velocidad de reacción está definida por un K que multiplica la concentración del reactante, en este caso definido por la etapa lenta, que es el N2O elevado a la 1, ya que 1 es qué cosa su coeficiente estequiométrico, ¿correcto? Entonces, esta es la reacción compleja, la que hemos visto. Cuando ella, ¿no? Está formada por un mecanismo de reacciones o etapas, ¿no? En el caso, también podemos agregar que en el caso de una reacción sencilla, ¿no? Alfa y beta, ¿no? En este caso, coinciden, como les dije, con los coeficientes estequiométricos, si coincidieran, ¿no? Entonces estamos en una reacción del tipo sencilla, ¿correcto? Si no coinciden, quiere decir que estamos en una reacción del tipo complejo. Entramos ahora a lo que es la ley de la velocidad, pero vamos a ver el orden de la reacción. La hemos nombrado tanto, pero ahora vamos a detenernos para poder observarlo en forma gráfica y también en forma matemática. Una reacción de primer orden, ¿no? Trata cuando la velocidad de reacción es proporcional a la concentración de los reactivos. Las proporcionalidades ya las hemos visto anteriormente cuando veíamos las leyes de los gases, ¿no? Ideales, en que aparecía un alfa. Entonces, acá este alfa ha sido sustituido por un igual y una constante. Entendemos entonces que la ley de velocidad, cuando se trata de primer orden, va a ser esta velocidad de reacción, va a ser igual a una constante multiplicado por la concentración de este reactante, ¿correcto? Acá dice uno de los reactivos, concentración de uno de los reactivos. Listo. Veamos aquí en el lado izquierdo. Vamos a ver que en esta gráfica tenemos para lo que es la reacción de primer orden. Vamos a graficar tiempo en el eje X o variable independiente y en la variable dependiente o f de X, el logaritmo natural de la concentración del reactante A en este caso. Entonces vamos a tener que se cumple lo siguiente, ¿no? Que el que va a obedecer a una recta, pero dependiente negativa, ¿no? Luego, su ecuación es logaritmo natural de la concentración de A va a ser igual a menos KT
más logaritmo natural de A inicial, de la concentración de A inicial. Y veamos esto, ¿no? Porque ustedes, chicos, han llevado matemáticas y saben muy bien, ¿no? Que esta es una recta, ¿correcto? Esto es una recta. Y sabemos que es una recta porque en la pendiente siempre acompaña a la variable independiente, en este caso t sería la variable independiente, y que va en el eje X, ¿correcto? Entonces, ay, muy grueso está saliendo. X, y a la X la acompaña siempre la pendiente. Y esto se va a sumar con un término que se conoce como B, que viene a ser la intersección con el eje Y. Y esto sería la ecuación de una recta, ¿correcto? Entonces, lo mismo ocurre acá, ¿no? Tenemos aquí que la pendiente es menos K, por lo tanto es negativa, está partiendo de una intersección con el eje Y, que en este caso es el logaritmo de la concentración de A inicial, que sería este, ¿no? Tendríamos este punto. Y a través de este punto, que es de intersección, se traza la recta, ¿no? Que tendría pendiente negativa. Así la concentración de A es esta final y la otra concentración de A sub 0, su concentración inicial, y el tiempo de reacción. Pero también podemos calcular para este tipo de orden el tiempo de vida media. El tipo de vida media generalmente que nosotros utilizamos cuando se trata de ver cuánto se mantiene, ¿no? En el tiempo la cantidad o concentración también de un elemento radiactivo, por ejemplo. Entonces, es el tiempo que transcurre para que la concentración final sea la mitad de la concentración inicial. Vamos a tener acá que el logaritmo natural de la concentración de A es al logaritmo natural de la concentración A sub 0 igual a menos K por el tiempo de vida media. Ojo con esto. ¿De dónde salió esto? ¿No? Dirán ustedes, ¿y ahora de dónde salió esto? Fácil, chicos. Ustedes han estudiado matemática, ¿no? Están estudiando matemática y saben que si yo coloco al otro miembro el logaritmo, ay, dale, tenemos aquí el logaritmo natural de la concentración de A y lo paso a restar aquí el logaritmo natural de la concentración a su cero, y esto va a ser igual a menos KT. Pero esta diferencia entre logaritmos no es otra cosa que llevarlo a un cociente en la definición del logaritmo. Entonces, en vez de ser diferencia, esa diferencia es igual también a un cociente.
de dichas concentraciones, del logaritmo de esas concentraciones. Y esto va a ser igual a menos k y el tiempo se sustituye por el tiempo de vida media, ¿no? Luego, esto se evalúa y nos va a dar el tiempo de vida media es igual a 0.693 entre k. ¿Qué es este 0.693? No es otra cosa, chicos, que el logaritmo natural de 2. Vamos ahora a ver lo que es la ley de velocidad, pero para orden de reacción de tipo 2, o sea, reacciones de segundo orden. En estas reacciones de segundo orden, ¿no? Lo que vamos a tener es que la velocidad de la reacción va a ser proporcional a la concentración de los dos reactivos, ¿no? Es proporcional a la reacción de los dos reactivos. Ojo, dos reactivos. Entonces, vamos a tener que la ley de la velocidad de reacción va a ser igual a un K que va a multiplicar a la concentración de A por una concentración de B, ¿correcto? Luego, esta velocidad va a obedecer a la siguiente ley, ¿no? Que, mejor dicho, esta es la ley que obedece esta velocidad y se puede escribir de la siguiente forma, también como una ecuación de una recta, pero con la inversa de esa concentración. Entonces, al graficar, graficaremos tiempo, ¿no? Versus 1 sobre la concentración de A, la inversa de la concentración de A. Luego nos va a salir una recta de pendiente K con intersección con el eje Y1 sobre la concentración inicial 0. Si esta es así, entonces vamos a tener una recta donde tenemos lo mismo, ¿no? Acá tenemos X, acá tenemos la pendiente y acá tenemos el término independiente o B, ¿no? Y este de acá sería el Y. Entonces tenemos mx más B. Igualmente, la concentración de A es la concentración final, la concentración de A sub 0 es la concentración inicial y el T el tiempo de reacción. Podemos hallar también su tiempo de vida media, ¿no? Y este tiempo de vida media que transcurre para que la concentración sea la mitad de la concentración inicial, que es así su definición, va a ser igual a 1 sobre la constante multiplicado por la concentración inicial de A, en este caso, ¿no? Aún teniendo acá dos reactantes, tenemos que aquí sería la concentración de uno de ellos. Pasamos ahora a lo que es equilibrio químico. Miren, las reacciones que van a evolucionar, ¿no? Las reacciones químicas van a evolucionar ¿a qué? A un equilibrio dinámico, ¿correcto? En la cual también los reactivos y productos van a estar presentes, es decir, que van a coexistir en cantidades definidas, ¿no? Tal es el caso de las reacciones del tipo reversible. Tenemos aquí una reacción del tipo reversible, donde vamos a tener una velocidad de reacción directa y una velocidad de reacción inversa, ¿no?
Entonces acá tenemos, ¿no? Le estoy indicando acá las dos, la reacción directa y la reacción inversa en color rojo, ¿no? La directa en azul. Y vamos a tener que esta velocidad de reacción directa, por definición, es el 1K1 multiplicado por los reactantes, de las concentraciones de los reactantes A y B. Pero en la velocidad de la reacción inversa vamos a considerar como reactantes a C y a D. Entonces vamos a tener aquí un K2 que multiplica las concentraciones de C por la concentración de D. Luego que tenemos esta igualdad, ¿no? Esta ecuación. Vamos a pasar el término K2 al otro miembro como denominador y tendríamos el producto de concentraciones de A y B al otro denominador. Y vamos a ver lo siguiente, ¿no? Que K1 entre K2 es llamado también constante de equilibrio. Y esta va a ser igual al producto, en este caso, de la concentración de C en el equilibrio por la concentración de D en el equilibrio, dividido entre la concentración de A en el equilibrio por la concentración de B en el equilibrio. Estamos considerando aquí este tipo de constante de equilibrio porque en nuestro dibujito que pues, en nuestra ecuación que hemos colocado, aparece 1, 1, 1 entre todos ellos como coeficientes estequiométricos. Pero también esto puede variar, y si esto varía, vamos a colocar, por ejemplo, aquí, vamos a poner aquí A, acá otro coeficiente estequiométrico tal como B, aquí otro coeficiente estequiométrico como C, para decir que está balanceada, ¿no? Entonces, si hubiera estos coeficientes estequiométricos, ¿no? Vamos a tener que la constante equilibrio también podríamos nosotros, ¿no? Eh, escribirla en la siguiente forma o denotarla de la siguiente forma, como la constante de concentración que va a ser igual al producto de la concentración de C elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico, ¿no? En el equilibrio, esta concentración debe darse en el equilibrio elevado a su coeficiente estequiométrico, multiplicado por la concentración de D en el equilibrio elevado a su coeficiente estequiométrico, que en este caso sería D, ¿no? Dividido entre la concentración de A en el equilibrio elevado a su coeficiente estequiométrico, que en este caso sería A, multiplicado por la concentración de B en el equilibrio elevado a su coeficiente estequiométrico respectivo. Esta concentración, ¿no? Este K del equilibrio en la concentración puede también ser representado por la constante, ¿no? A presión constante. Entonces, para esto vamos a editar las presiones parciales de cada uno de estos elementos. Se supone que son gases, ¿no? Para poder establecer su presión. Y vamos a ver que sería para el primer caso sería la presión parcial de el componente C en el equilibrio elevado a su coeficiente estequiométrico C, multiplicado por la presión parcial de D en el equilibrio elevado a su coeficiente D, dividido entre la presión parcial del componente A en el equilibrio elevado a su coeficiente A, y tendríamos aquí la presión parcial de B en el equilibrio elevado a su coeficiente estequiométrico B. Luego, hay una relación entre el Kp y el Kc que está resumida en esta forma, aunque necesitaría una demostración, pero esto está en forma resumida para el estudio de ustedes. Kp va a ser igual a Kc por RT elevado a la diferencia del número de mol. ¿Correcto? Y esta es muy importante, chicos, porque eso sí se utiliza bastante
para determinar el tipo de reacción que tenemos aquí. ¿Qué pasa? Es que este delta de N o diferencia de número de moles va a estar definida como el número de moles del producto, de los productos menos el número de moles de los reactantes, que es equivalente a decir la diferencia de este número de moles igual a la diferencia de la suma de número de moles de los productos con la diferencia del número de moles de los reactantes. Vamos a tener a continuación los tipos de equilibrio. Estos tipos de equilibrio van a depender del estado de agregación que se encuentren los componentes de la reacción. En el equilibrio homogéneo, lo que vamos a tener es lo siguiente. Para el primer caso tenemos la formación de una reacción de formación del amoníaco, ¿no? Entra a participar una mol del nitrógeno gaseoso molecular más tres moléculas de hidrógeno molecular gaseoso para darnos 2 moléculas de amoníaco gaseoso. Todos ellos se encuentran en estado de agregación gaseoso, por lo que se trata de un equilibrio homogéneo. Entonces tenemos aquí que la constante de la concentración para este caso sería la concentración del amoníaco en el equilibrio elevado a su coeficiente estequiométrico, que en este caso es 2, dividido entre el producto de la concentración del nitrógeno molecular en el equilibrio elevado a su coeficiente estequiométrico, que en este caso es 1, multiplicado por la concentración del hidrógeno molecular en el equilibrio elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico, que en este caso es 3, ¿no? Que por ser gases también podríamos hallar su Kp, y en este caso sería la presión parcial del amoníaco en el equilibrio elevado a su coeficiente estequiométrico 2, dividido entre el producto de las presiones parciales del nitrógeno molecular en el equilibrio elevado a su coeficiente estequiométrico 1, multiplicado por la presión parcial del hidrógeno molecular en el equilibrio elevado a su coeficiente estequiométrico 3. Listo. Cuando se trata de un equilibrio heterogéneo, vamos a ver que esto va a depender de qué, de que se le llame heterogéneo porque encontramos que sus estados de agregación, ¿no? En que componen esta ecuación, ¿no? Son diferentes, ¿no? Son diferentes. Aquí hay sólido y hay gas, ¿correcto? Como ya hemos definido cuál es su velocidad de reacción, ¿no? Y la velocidad de reacción importante la generan los gases porque tienen una mayor velocidad de reacción. Es una reacción, se puede decir, muy notoria, ¿no? Con la velocidad que se produce, vamos a tomar, ¿no? Y es se puede decir, significativa, entonces vamos a nosotros a tomar en cuenta lo siguiente, solamente a los gases, la participación de los gases dentro de la constante de concentración. Listo. Entonces vamos a ver aquí lo siguiente, que el Kc para este caso sería la concentración del dióxido de azufre en el equilibrio elevado a su coeficiente estequiométrico dividido entre
la concentración del oxígeno molecular en el equilibrio elevado a su coeficiente estequiométrico 3. Como estos dos son gases, podemos calcular su Kp. Entonces sería la presión parcial del dióxido de azufre en el equilibrio elevado a su coeficiente estequiométrico 2, dividido entre la presión parcial del oxígeno molecular en el equilibrio elevado a su coeficiente estequiométrico, que en este caso es 3. Principio de Leche-Talier. Leche-Talier estudió estos casos para ver que este equilibrio, cómo se movilizaba este equilibrio, cómo se desplazaba el equilibrio. Y se tienen las siguientes acciones, ¿no? Si se aumenta la concentración, ¿no? ¿A dónde se va a desplazar el equilibrio? Entonces el equilibrio se va a desplazar hacia donde se disminuya la concentración, porque esta concentración puede ser dada para uno o para otro caso, ya que la cosa es ver cómo se va a desplazar este equilibrio para nuevamente que permanezca esa reacción equilibrada, ¿no? Por otro lado, tenemos que si se disminuye la concentración en cualquiera de los lados, entonces el desplazamiento del equilibrio se va a ir donde aumente la concentración. También, y la constante de concentración no va a cambiar. En el cuando se aumento de presión, cuando hay aumento de presión en cualquier lado, el desplazamiento del equilibrio es hacia donde haya donde haya menor número de moles, disculpa, donde haya menor número de moles, ¿no? Si aumento la presión, el equilibrio se va donde haya menor número de moles. Pero si hay una disminución de presión, ¿no? Entonces el equilibrio se va donde haya mayor número de moles. Ojo con esto. Cuando yo hablo de aumento de presión, también puedo hablar, ¿no? De una disminución de volumen, ¿correcto? Si yo hay una disminución de presión, estoy hablando de un aumento de volumen. No está escrito aquí, pero es indirectamente, ¿no? La acción que representa esto y que el resultado es el que nos da como desplazamiento de equilibrio. Podría yo haber dicho, en vez de decir aumento de presión, disminución de volumen, ¿no? Hay una disminución de volumen, ¿no? Cuando yo aumento la presión, disminuye el volumen, por lo tanto, se va hacia donde haya menor número de moles. Entonces, si yo aumento el volumen, quiere decir que hay disminución de presión. Yo no tengo por qué decir disminución de presión, puedo decir aumento de volumen. Si hay aumento de volumen, se va hacia donde haya mayor número de moles. Simplemente estoy definiendo, ¿no? Lo que ya se ha visto anteriormente con las anteriores leyes que han participado, ¿no? De Gay-Lussac, Charles y otros, para los gases ideales. ¿Qué pasa con la constante de concentración? No cambia. Si hay presencia de un catalizador, el equilibrio no se desplaza para ningún lado, porque ya hemos visto que el catalizador no forma parte, ¿no? De la formación de nuevos compuestos, por lo tanto no van a haber nuevos productos, ni los reactantes se van a ver afectados, ¿no? Como reactantes que son, porque igual como ingresa el catalizador, igual sale sin afectar la reacción. Por lo tanto, el KC no cambia. Si hay una disminución de temperatura, o sea, si se baja la temperatura, se va el equilibrio hacia donde se aumente calor. Si hay un aumento de temperatura, hacia donde se disminuya calor. Entonces, la constante o el Kc sí va a cambiar en este caso. Tenemos aquí un ejercicio de aplicación. Nos dice, ¿no? El cloro puede obtenerse por oxidación del cloruro de hidrógeno, ¿no? En estado gaseoso, de acuerdo a la ecuación. Nos ponen ahí 4 moles de cloruro de hidrógeno, porque está en estado gaseoso, ¿no? Está en estado gaseoso, y reaccionan con un mol de oxígeno molecular gaseoso para darnos 2 moléculas de agua
gaseoso, gas, más, en estado gas, más dos moléculas de cloro molecular gaseoso. En la reactantes hay 5 moles, ¿no? Si suman ustedes 4 de ácido clorhídrico más una de oxígeno, serían 5 moles. Y en el de los productos hay 2 de agua, 2 moléculas de agua y hay 2 moléculas de cloro molecular, serían 4 moles. Tenemos que esta reacción nos dicen menor que cero, entalpía menor que cero es negativa, por lo tanto, si la entalpía es negativa, se trata de una reacción del tipo exotérmica. Seleccione la acción que debe realizarse para aumentar el rendimiento del proceso. Cuando a mí me hablan de rendimiento del proceso, quiere decir para que yo tenga una mayor cantidad de producto o produzca más. Entonces, yo no puedo estar viendo en los reactantes, sino tengo que ver en los productos y cuál de ellos es el producto, ¿no? Costoso o el que implica su proceso, ¿no? Porque no hay, en el ambiente no lo tenemos normalmente. Entonces sería en este caso el cloro 2, o sea, gaseoso que aparece aquí. De él va a depender, o sea, el aumento de... En eso consiste, queremos que aumente cloro 2 gaseoso. Entonces nos dicen la primera. A, nos dan A, aumentar el volumen del recipiente, B, aumentar la temperatura, C, aumentar la presión, D, añadir un catalizador y E, se adiciona agua. Entonces, estas son las opciones que nos dan para decir cuál de ellas sería la adecuada para aumentar el rendimiento del proceso. ¿Correcto? Entonces, de acuerdo al principio de Lechatelier, cuando se altera el equilibrio, este se va a desplazar en el sentido que retome, ¿no? Que retorne a su condición de equilibrio, para retornar. Para aumentar el rendimiento, el desplazamiento debe ser ¿hacia dónde? Hacia donde nosotros queremos producir, ¿no? Queremos producir cloro, por lo tanto se va a movilizar hacia la derecha. Tiene que movilizarse hacia la derecha. Por él, ¿no? Ojo, tiene que movilizarse entonces a la derecha. Un momentito. Listo. Listo. Entonces, vamos a ver lo siguiente. A, aumentar el volumen del recipiente. Si nosotros aumentamos el volumen del recipiente, ¿no? Como les dije, la presión está indirectamente ligada a ese volumen. Entonces quiere decir que estaríamos en lo que se denomina, ¿no? Al aumentar el volumen del recipiente va a disminuir la presión, ¿no? Va a disminuir la presión. Por lo tanto, el equilibrio se va a trasladar hacia el mayor número de moles, ¿no? Si se traslada al mayor número de moles, nosotros observamos aquí que en este caso serían 5 moles, ¿correcto? Y esto está ¿dónde? Hacia la izquierda, pero nosotros queremos ir hacia la derecha. Por lo tanto, la A no es. B, aumentar la temperatura. Si nosotros aumentamos la temperatura, el sistema va a buscar disminuir la temperatura. Como este proceso hemos dicho que es del tipo
exotérmico, ¿no? Esto es exotérmico, ¿no? Exotérmico. Entonces, el equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda. Se va a desplazar hacia la izquierda, porque a esta izquierda va a disminuir la presión. ¿No ve que les dije yo que cuando se trata de una reacción exotérmica, el calor se va a movilizar, ¿no? A mayor calor hacia los productos para producir estos. Pero en este caso se va por el aumentar la temperatura, entonces se va a trasladar a la izquierda y no hacia la derecha. Tampoco sería. En la C nos dice aumentar la presión. Si nosotros aumentamos la presión, el sistema va a buscar disminuir la presión, por lo tanto el equilibrio se va a trasladar o se va a desplazar hacia el menor número de moles. En este caso, sí estaría relacionado con en la producción de qué? Del cloro 2. Por lo tanto, este está movilizando hacia la derecha y este sería la respuesta acertada. En el caso de, si añadimos un catalizador, no se va a alterar el equilibrio. Y en el caso que se adicione agua, que es la E, el sistema va a aumentar la cantidad de reactantes, ¿no? Y se va a desplazar a la izquierda otra vez y no hacia la derecha. Por lo tanto, ninguno de los otros queda aceptado más que este. Para que ustedes puedan estudiar, pueden tomarle foto a esa que sería la respuesta. Pasamos entonces a los ejercicios de clase rápidamente. ¿Listo? Ya. Ejercicio 1. La cinética química, ¿no? Estudia la velocidad a la que ocurre las reacciones químicas y los factores que afectan esta velocidad, como la reconcentración de los reactivos, la temperatura y los catalizadores. Su estudio es crucial para entender y controlar procesos industriales, biológicos y ambientales, optimizando reacciones para obtener productos deseados de manera eficiente. Al respecto, seleccione la alternativa incorrecta. Nos piden la alternativa incorrecta. Entonces, vamos a empezar con A y nos dice, los reactantes se consumen conforme avanza una reacción. Ya hemos visto en la curva, ¿no? Cómo estos reactantes disminuyen el tiempo para dar paso a la formación de los productos. Por lo tanto, la primera es correcta. Pasamos a la B. El tiempo de vida media no depende de la concentración de reactante para cinéticas de orden 1. Dice, el tiempo de vida media no depende de la concentración de reactante para cinéticas de orden 1. Efectivamente, eso es correcto, ¿no? Lo habíamos visto en la parte inicial, ¿no? Que este tiempo de vida media, ¿no? Como lo están viendo ustedes, lo están apreciando aquí, no depende de la concentración, ¿no? Va a depender del K, ¿no? Del K, en todo caso. Por lo tanto, nosotros vamos a tener, ¿no? Que es verdadera, ¿no? Es verdadera. O sea, es correcta. Para la C, al disminuir la temperatura, la velocidad de reacción disminuye. También habíamos explicado eso. Entonces, es correcto, ¿no? Que al disminuir la temperatura, la velocidad de reacción disminuye. Ya habíamos visto, ¿no? 25 grados cómo se movilizan y estando a 40 es mucho más rápido, ¿no? Por lo tanto, es correcto. La D, el complejo activado siempre presenta la mayor energía. Y ojo con eso, porque sí, lo hemos visto tanto en la reacción exotérmica como endotérmica, la energía del complejo activado
siempre la más alta, ¿no? Miren, con relación a las otras energías, el complejo activado. Entonces vamos a ver que eso es correcto. Y por último, nos dicen para sólidos, al aumentar el grado de división, la velocidad disminuye. Al contrario, ¿no es cierto? La velocidad aumenta. Por lo tanto, el E es el incorrecto, ¿no? Y acá tienen ustedes la respuesta para que puedan estudiarla con mayor tiempo en su casa. Siguiente problema. Ejercicio 2. La descomposición del peróxido de hidrógeno está promovida por la presencia de iones yoduro. El proceso va a ocurrir con la siguiente reacción química global, ¿no? Acá tenemos la reacción química global, la reacción global. Experimentalmente se ha encontrado que el mecanismo de reacción es el siguiente, siendo la etapa 1 el paso determinante de la velocidad, o sea, es la etapa lenta, ¿no? ¿No? La etapa que define la velocidad, ¿no? Al respecto, seleccione la alternativa que contenga el valor verdadero o falso de la siguiente proposición. 1. La etapa 2 es la más lenta. La etapa 2 es la más lenta. ¿Eso es cierto? Según lo que nos dicen, la etapa 1, acá nos dice, la etapa 1 es el paso determinante de la velocidad y nos lo dan por dato. Por lo tanto, esta respuesta, ¿no? es, es falsa, ¿no? Para la segunda, los iones y o menos son los intermediarios de la reacción. Son los intermediarios de la reacción. Entonces, podemos observar, acá tenemos los dos pasos y aparte de eso tenemos la reacción global, ¿no? Y vamos a ver que los intermediarios de la reacción se forman en una etapa y se consumen en la siguiente etapa. Así habíamos visto. Y otra condición era que no forman parte de la ecuación química global. Por lo tanto, los I menos cumplen con esto y esta sería verdadera. Y la tercera, la ecuación de velocidad, ¿no? Brx va a ser igual a la siguiente, ¿no? A la concentración de peróxido por la concentración del IO menos. Eso será cierto. El IO menos, no, habíamos visto que no aparece en primer lugar, ¿no? En la reacción global. Y todo esto va a depender de qué, de la reacción lenta. Por lo tanto, en la reacción lenta de ella depende la velocidad de reacción y sería igual al producto de la concentración del peróxido multiplicado por la concentración del yoduro en todo caso, ¿no? Porque de ella depende la velocidad, ¿no? Dice acá determinante sería ella, ¿no? Luego, esta sería falsa. Entonces la respuesta sería falso, verdadero, falso. O sea, la respuesta sería la D, ¿no es cierto? La D. Acá tienen la respuesta, ¿no? Pero en forma sencilla nada más para que ustedes puedan estudiar en su casa. La respuesta es la D. Siguiente problema. Problema 3. La velocidad de las reacciones de primer orden depende linealmente de la concentración de un reactante. Este tipo de cinética es crucial en procesos como la desintegración radiactiva y muchas reacciones biológicas y farmacológicas. Al respecto, una reacción cuya cinética es de primer orden posee una constante de velocidad K igual a 1.0 por 10 a la menos 2 minutos a la menos 1.
Determina el tiempo que le toma al sistema en disminuir la concentración inicial del reactante de la 16ª parte. Como dato nos dan que el logaritmo natural de 2 es 0.69. Luego vamos a tener la siguiente respuesta. A ver si alguno lo puede hacer rápidamente. Tiene un minuto a ver para hacerlo. Porque es aplicación directa de la fórmula. A ver, alguien que tenga la respuesta. Ya, pasamos entonces a la solución. El tiempo de vida media de una reacción de primer orden está dada por logaritmo natural de 2 entre K, ¿no? Ya habíamos visto 0.693, es este valor del logaritmo natural de 2. Entonces, este 0.69, en este caso, como lo han puesto como dato, lo vamos a dividir entre K, y el K nos lo dan como dato en el problema, ¿no? Nos dicen que es esta constante de velocidad es esto, ¿no? 1.0. Simplemente lo reemplazamos y vamos a tener que este tiempo de vida media va a ser igual a 69 minutos, ¿no? Ya que la velocidad en este caso está dada en minutos. Observen eso, por favor, observen eso. Quiere decir que cada vez que un tiempo de vida media, ¿no? Pasa un tiempo de vida media, la concentración va a caer a la mitad, según la definición, ¿no? Para que el tiempo final sea la mitad del tiempo inicial, según lo que nos dice, la concentración sea la mitad del tiempo de la concentración inicial. Para que disminuya a un 16avo, quiere decir que ¿no? De un 16avo de su valor inicial debe pasar cuatro tiempos de vida media. En este caso, tendríamos entonces 4 por esta cantidad, que sería 276 minutos. Pueden copiar la solución. Pasamos al siguiente problema. La expresión de la ecuación de velocidad de las reacciones de segundo orden depende de las concentraciones de dos reactantes o del cuadrado de la concentración de uno de ellos. Este tipo de cinética es crucial para entender muchas reacciones químicas en soluciones y superficies catalíticas. Al respecto, una reacción química elemental entre dos reactantes en solución acuosa A y B poseen una constante de velocidad 20 molar a la -1, minuto a la -1, y con un orden parcial 1 para ambos reactantes. Si las concentraciones iniciales de A y B son 0.40 y 0.50 molar, respectivamente, determina la velocidad de reacción cuando la concentración de A cae a la cuarta parte. ¿Correcto? Ya. Esto es muy importante porque nos dicen que cae a la cuarta parte. Si cae a la cuarta parte, quiere decir que hay una multiplicador por eso sería 0.30, ¿no? Va a caer a esa 0.30. Entonces, vamos a tener el siguiente cuadro. Tenemos que la ecuación sería A más B y nos va a dar productos, ¿no? Posee esta expresión, ¿no? La velocidad de la reacción sería un K multiplicado por la concentración de estos reactantes. Según el esquema de la reacción, no vamos a tener lo siguiente. A más B nos da producto. En el inicio de A, según el problema, tenemos que A es 0.40, ¿correcto? Y posteriormente, esto cae a la cuarta parte. Y también tenemos que B, ¿no? B en este caso
Inicialmente también es 0,50, ¿correcto? Entonces, vamos a tener que si es, inicialmente tiene 0,40 mol A y B 0,50 mol, en la reacción cae la cuarta parte, por lo tanto, diremos que es menos 0,30 molar. Igualmente, también sería para B, porque están estos en 1 a 1 de reacción y nosotros al diferenciarlo, tendríamos en el final para A 0,10 molar y para B 0,20 molar. Por lo tanto, vamos a reemplazar en la velocidad de reacción, y como nos dan el K, ya nos dan el K, que en este caso es 20 mol a la -1, minuto a la -1, ¿no? Nos lo dan aquí. Simplemente lo reemplazamos porque están en esas mismas unidades, ¿no? Molar y minuto. Entonces vamos a ver aquí que reemplazamos los 20, reemplazamos el A y reemplazamos a B. El producto nos va a dar 0,40 mol a la -1, minuto a la -1, que sería la respuesta D. Copien, pasamos a al siguiente problema. Tenemos el ejercicio 5. Los factores que influyen en la velocidad de una reacción química incluyen la naturaleza de los reactantes, su concentración, la temperatura, la superficie de contacto, la presencia de catalizadores y la presión. Estos elementos pueden aumentar o disminuir la rapidez con que ocurre una reacción. Al respecto, seleccione la alternativa que contenga el valor de verdad o falsedad de la siguiente proposición. 1. Elevar la temperatura aumenta la velocidad de una reacción. Habíamos visto que al elevar la temperatura, efectivamente aumenta la velocidad de una reacción, ¿no? Las moléculas se chocan más entre ellas, haciendo que haya muchas más posibilidades de producto. Por lo tanto, es verdad. Para la siguiente, nos dicen pulverizar un bloque de fierro disminuye la velocidad de corrosión. Ese es completamente falso, porque nosotros hemos dicho que dependiendo del tamaño de partícula, esta velocidad va a ir en aumento porque hay mayor superficie de contacto. Por lo tanto, esta es falsa. En la tercera, la catalasa de la sangre acelera la descomposición del peróxido de hidrógeno. En este caso, ustedes, ¿no? Han estudiado en biología qué cosa es la catalasa de la sangre, ¿no? Y no viene a ser otra cosa que una enzima, y por ser una enzima, actúa como un catalizador. Las enzimas son catalizadores biológicos en este caso, que van a acelerar la descomposición del peróxido de hidrógeno y van a producir agua y gas oxígeno, ¿no? Por lo tanto, es verdadera. Si es verdadero o falso, verdadero, entonces la respuesta es la C. Aquí está la solución, ¿no? Pero no profundo, no tan profundo como lo he explicado, pero aquí para que ustedes puedan tenerlo como respuesta. Y la respuesta es la C. Pasamos al siguiente. Los perfiles de energía como función del avance de reacción muestran cómo varía la energía potencial durante la reacción química. Acá tenemos que la representación de estado de energía reactivos y productos destacando la energía de activación y los intermediarios. Estos gráficos ayudan a entender la termodinámica ayudan a entender la termodinámica y la cinética, identificando barreras energéticas y estado de transición. A continuación se muestran los perfiles de energía para tres reacciones químicas. Entonces aquí tenemos las reacciones químicas, tenemos los gráficos para las reacciones químicas y nos piden al respecto de estas tres, nos dice seleccione la alternativa correcta, ¿no? Nos piden a continuación se muestran y seleccione la alternativa que contenga el valor de verdad o falsedad, o sea, verdadero o falso, de las siguientes proposiciones.
Para la primera, la reacción A es exotérmica. Muy bien, efectivamente vemos, ¿no? Cómo los reactivos de dónde están procediendo, dónde están iniciando y dónde están terminando los productos. Por lo tanto, es una reacción de tipo exotérmica. Esto es verdadero. El segundo, la energía de activación de la reacción B, estamos ahora refiriéndonos a la del centro, es de 50 Joule por mol. Efectivamente, nosotros vemos en la parte central, ¿no? De este perfil que corresponde a la energía de activación, ¿no? A esta flecha entre la parte máxima, que es la energía del complejo activado, y la energía de los reactantes en este caso, y la diferencia viene a ser la energía de activación, que es 50 Joule por mol. Por lo tanto, es verdadero. La siguiente, en la 3, la reacción que posee la constante de velocidad más alta es la C. Es la C. La reacción que posee la constante de velocidad más alta es la C. Esto es falso, porque la reacción que posee la constante de velocidad más alta es el A, ya que posee menor estado de energía de activación. Por lo tanto, la respuesta es la B. Pasamos a la siguiente. El equilibrio de entre los gases, tenemos aquí el óxido de nitrógeno, ¿no? Con esta asociación 4 y tenemos el dióxido de nitrógeno, ¿no? O también el primero llamado tetraóxido de nitrógeno y el segundo dióxido de nitrógeno. Es dinámico y reversible, ¿no? El tetráoxido de nitrógeno es incoloro y se disocia en dióxido de nitrógeno marrón, ¿correcto? A bajas temperaturas predomina el tetróxido de nitrógeno, mientras que a altas temperaturas el dióxido de nitrógeno es más abundante. Al respecto, seleccione la alternativa que contenga el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. 1. La reacción es endotérmica. Como las altas temperaturas van a favorecer la formación del dióxido de nitrógeno, ¿no? Como producto, el desplazamiento es a la derecha, por lo tanto, la reacción va a ser, la reacción es endotérmica. Por lo tanto, la primera es verdadera. Para la segunda, nos dicen cambiar la presión no afecta la posición del equilibrio. Si nosotros diferenciamos el número de moles del gas, ¿no? Vamos a tener, en este caso, ¿no? Vamos a balancear previamente, por eso que es necesario balancear previamente esta ecuación. Y vamos a tener lo siguiente, ¿no? Que 2 moléculas menos 1, ¿no? La diferencia de moles nos va a dar una cantidad como 1, que es diferente de 0. El sistema sí se ve afectado por la presión, ¿correcto? Se ve, porque ese no da 0, sino este sí nos da igual a 1. Entonces sí se va a ver afectado por la presión, por lo tanto es falso lo que nos dicen de. Por otro lado, nos dicen en la 3, agregar un catalizador desplaza el equilibrio hacia la izquierda. Ya hemos dicho varias veces que el catalizador no modifica el equilibrio, tan solo lo que hace es hacer que sea más rápida, conseguir, ¿qué cosa? La velocidad de la reacción para conseguir el estado de activación, ¿no? En menos tiempo. Entonces la respuesta es tenemos verdadero, falso, falso, sería la A. Siguiente problema. La constante de equilibrio cuantifica la relación entre las concentraciones de reactivos y productos en un equilibrio químico a una temperatura específica. Un valor alto de la constante, ¿no? Indica predominio de productos, mientras que un valor bajo sugiere predominio de reactivos. Al respecto, considere las siguientes ecuaciones químicas. En cuanto se cumple que Kc es igual a Kp a 25 grados centígrados.
Para este caso, sabemos que el Kp está en relación con el Kc multiplicado por RT a la diferencia del número de moles del gas. Y sabemos también que para que las constantes sean iguales, ¿no? A esa temperatura, se debe cumplir que el número de moles del gas debe ser igual a cero. Entonces, para cada uno de los casos, ¿no? Para cada uno de los casos que están debidamente balanceados, porque así debe ser, todo debe estar balanceado para poder comparar, vamos a tener la siguiente diferencia. Por decir, para la 1, ¿no? Tenemos aquí, ¿no? De los productos es 4 y 6 moles, ¿no? Vamos a sumar eso menos diferenciarlo de los reactantes, que es 4 más 5, y vamos a tener como respuesta 1. Entonces aquí es diferente de 1, por lo tanto aquí no cambia, ¿no? En la segunda tenemos que es 3 moles del cloruro de hidrógeno, ¿no? Y acá tenemos en el caso del PNH2, 1, ¿no? Entonces, y en el otro es 3 y 1, los reactantes. Por lo tanto, vamos a tener 3 más 1 menos 3 más 1 nos da 0. Ese sí, ¿no? Está cumpliendo, ¿no? Con lo que nos piden acá, ¿no? En el problema, ¿no? ¿Cuál de las siguientes ecuaciones, ¿no? Esta sí está cumpliendo con que el Kc es igual al Kp, ¿no? Porque la diferencia de esos número de moles de los productos menos los reactantes nos da 0. En el último, en el 3, vamos a tener en los productos 1 mol y 2 mol, y en el reactante solamente 2. Al restarlos, vamos a tener que 2 menos 0 nos da 2. Por lo tanto, solamente el que cumple es el número 2. Cumple con la igualdad de que la diferencia de número de moles del gas es igual a 0, ¿no? Por lo tanto, ambas constantes van a ser iguales a 25 grados centígrados. Si es así, entonces la respuesta para este caso es la B, solo 2. Bueno, nos retiramos aquí, estimados estudiantes. Muchísimas gracias por su atención, ¿no? Con los ejercicios propuestos, 1 la A, la 2 la E, la 3 la C, la 4 la B, la 5 la A. Muchas gracias por su atención. Si no hay alguna otra pregunta, ¿no? No hay alguna otra pregunta, me estoy retirando. Gracias. ¿Alguien que quisiera alguna copia de alguna diapositiva? Y de lo contrario, me estoy retirando con ustedes hasta la siguiente clase. Que tengan un buen fin de semana. Muchísimas gracias con todo. Chao, chicos. Nos vemos. Chao, Villalobos. Hasta luego. ¿No?